11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25, con Almudena Lopesino. ¿Qué tal? Buenas noches. 90 personas migrantes han muerto cuando trataban de llegar a Ceuta desde Marruecos. Los buzos han dejado de buscar cuerpos en el mar al caer la noche. Esta es la terrible cifra, 90 personas fallecidas, que nos deja la que ya es la peor tragedia migratoria de nuestro país de los últimos 40 años. Pedro Sánchez ha mostrado en una carta enviada a Bruselas su rechazo a la reacción de varios gobiernos europeos a la tragedia migratoria. Ha pedido una reunión urgente de los ministros del Interior de los 27 que finalmente se producirá por videoconferencia el próximo martes. Y el rey Felipe VI ha mostrado su preocupación e indignación por esta crisis migratoria en Ceuta y también en Melilla, según han informado fuentes de la Casa Real este mismo sábado. María Manjabacas, buenas noches. El rey ha pedido medidas para evitar que se repitan los graves acontecimientos de Ceuta y en menor medida de Melilla. De forma unida, clara y determinante, hay que hacerles llegar a las poblaciones de las dos ciudades autonómicas el cariño y el apoyo del resto de España. El Estado, dice, debe velar por su seguridad y debe evitar que esto se repita, más cuando se ha traducido en una tragedia de pérdidas de vidas humanas. Desde que se desató la crisis, el rey ha estado en contacto con los presidentes de Ceuta, de Melilla, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con el jefe de la oposición, Núñez Feijóo, pero en estos días no hay noticia de que el rey haya estado en contacto con el rey de Marruecos, dada la relación que mantienen ambas casas reales. Un dato de contexto: desde la proclamación, Felipe VI nunca ha visitado ni Ceuta ni Melilla. Son los dos únicos territorios autonómicos que aún no ha visitado oficialmente desde que es jefe de Estado. En Cáceres, 800 vecinos de dos municipios han sido desalojados por un incendio que ha provocado un camión ardiendo. Última hora, SER Extremadura. José Luis Hernández, buenas noches. Muy buenas noches. El incendio de Casas de Millán, que se originaba esta tarde al salir ardiendo un camión en la A66, ha obligado a evacuar tanto la población de Casas de Millán como Grimaldo. 800 personas tenían que salir de estas dos poblaciones. El CECOPI, celebrado esta noche, mantiene la evacuación de las dos poblaciones y también el nivel operativo 1 del Plan Infoex y de Emergencias de Protección Civil. Durante la noche, los medios terrestres tratarán de contener las llamas en estas estribaciones de la Sierra de Gredos. Está previsto un nuevo CECOPI a las 9:30 de la mañana. Se calcula que han ardido ya en torno a 730 hectáreas. El incendio tiene un perímetro de 18 kilómetros. Y en Ávila se ha reactivado uno de los focos del incendio que ha quemado 50.000 hectáreas. El fuego se ha reavivado en el Valle del Tietar y se ha tenido que desalojar una urbanización, aunque los vecinos están ya regresando a sus casas. Eva Marín, adelante. Celebrado el CECOPI hace menos de una hora, se ha revocado el desalojo de los vecinos de la urbanización La Picota y edificaciones colindantes que han pasado la tarde en el centro polivalente de Ladrada, en la provincia abulense, consecuencia de la reactivación del incendio de Burgondo. Jornada muy complicada por la reactivación simultánea de dos focos que podría ser incluso intencionada, según indicaba el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, que pedía la colaboración ciudadana y extremar la vigilancia para evitar reproducciones como las que esta tarde han movilizado 17 medios aéreos, además de los terrestres, en unos trabajos de control que están dando resultados. Se mantiene en toda Castilla y León la situación de riesgo alto de incendios por las condiciones meteorológicas, que en este caso sobre todo se ven afectadas por las rachas fuertes de viento. En cuanto al tiempo, remite la ola de calor, pero las temperaturas van a seguir bastante altas mañana domingo. Nuria Seró, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy ha sido un día de verano, de calor y tormentas. Los chubascos han sido intensos, especialmente en el este peninsular, y las temperaturas muy altas. Se han alcanzado los 42 grados, tanto en Granada, Sevilla, Agüimes, en Las Palmas. Mañana el calor en Canarias volverá a ser extremo. También tendremos que hablar de viento. Los alisios dejarán rachas fuertes. En la península habrá nubes que se irán paseando y por la tarde tormentas, tanto en la Ibérica como también en los Pirineos. Mañana se espera una máxima de 39 grados en Santa Cruz de Tenerife, mismo valor que en Murcia, 35 en Guadalajara y 28 en Oviedo. Y de la información del deporte, tarde de amistosos. Álvaro Benito, buenas noches. ¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. Pues han jugado 12 equipos de Primera División, más de la mitad de los que a partir del próximo 15 de agosto, quedan justo dentro de 2 semanas, van a comenzar la Liga 26-27. Lo más destacado, quizás, la derrota del Atlético de Madrid 1-2 frente al Manchester United. El Atlético ha ganado 3-0 al Burgos, el Betis 1-0 al Almería y sobre todo el empate entre el Real Madrid y la Fiorentina, en el que ha sido el primer amistoso con
como tal que ha jugado el Real Madrid de José Mourinho. Ha marcado, entre otros, Endriqui. Y además, atención, esta próxima madrugada al partido de Rafa Jodar, la nueva joya del tenis español, que va a jugar semifinales de Washington a eso de las 2 de la madrugada frente al chileno Távilo. Álvaro, gracias. A y media te escuchamos. Hasta luego. Estamos ya en Ceuta. Nicolás Castellano, buenas noches. Hola, Almudena, buenas noches. Bueno, durante todo este sábado los buzos de la Guardia Civil han ido recuperando los cuerpos de más de una veintena de migrantes que se han ahogado cuando trataban de llegar a Ceuta desde Marruecos. Son 90 personas fallecidas. Es una cifra, Nico, que refleja la magnitud de esta tragedia. La foto al atardecer, Almudena, era la de, primero, una bolsa que desplegaban los humanistas de la Guardia Civil. El primer cuerpo era de un tamaño muy pequeño, muy ligero. Luego otras 3 bolsas, otros 4 cadáveres que suman 74, según fuentes del Instituto Armado consultados por la cadena SER. 74 en el lado español, al menos 16 publican los compañeros de medios marroquíes, porque nunca el gobierno de Marruecos da la cifra oficial, así que estamos hablando de al menos 90 cadáveres recuperados de esta tragedia que ha acontecido en las últimas 72 horas aquí en las aguas de Ceuta. Nunca, jamás, desde el 1 de noviembre del 88, cuando se documentó el primer cadáver recuperado de una patera en la playa de los Lances, en Tarifa, en Cádiz, se habían recuperado tantos cadáveres de ninguna tragedia en ninguna de las fronteras españolas. Esta es una realidad que ha vivido Mohamed de Chefchaouen. Tiene 17 años y vio morir a mucha gente a su lado cuando cruzó este jueves a Ceuta. Dice que dos murieron nadando, que también estaban con él, que después vio hasta 5 o 6 muriendo frente a los militares. Dice que se murieron dentro del agua porque había muchísima gente, entonces no sabe cómo, pero bueno, que unos se van ahogando los otros porque la gente mucha no sabe nadar. Este es el testimonio de Mohamed, que nos decía que 2 de los que iban a su lado se hundieron y que al menos otros 5 muertos vio delante de los militares cuando cruzó el espigón de Ceuta. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha empezado su comparecencia lamentando estas víctimas y poniendo el foco en la cantidad de muertos que se ha generado, pero culpaba de nuevo a las mafias, culpaba a las supuestas redes de lo sucedido en la frontera. En todo caso, lo que ha hecho de nuevo es exculpar totalmente al Reino de Marruecos. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Lo que ha hecho Marlaska es decir que prácticamente la totalidad de los entre 58 y 60.000 personas que han cruzado desde el miércoles a Ceuta, según él, han salido, aunque acabamos de ver escenas todavía de personas que siguen saliendo de la ciudad autónoma. Almudena. Nico, no te vayas, que ahora enseguida vuelvo contigo. En Marruecos ha sido día de regreso para miles de personas que cruzaron la frontera para llegar a Ceuta. Marc Ferrà ha hablado con algunas de estas personas. El lado marroquí de la frontera respira de nuevo. Durante todo el sábado han continuado regresando a Castillejos centenares de personas desde Ceuta. Al llegar se encontraban con muchas familias que esperaban y buscaban a alguno de los suyos, como un padre y una madre que tras el regreso de su hijo esperaban que lo hiciera su hija. Explicaban que la única información que tenían es que había logrado acceder a Ceuta, pero nada más. En la frontera y en los accesos se ha incrementado la presencia policial para impedir el paso, también en la playa y las montañas cercanas. Algunos grupos lo han intentado, pero no han logrado llegar hasta la frontera y tampoco han insistido. Castillejos poco a poco se va vaciando. Los comercios han reabierto después de 48 horas con miles de personas buscando un sitio para descansar o algo para comer. La mayoría ya han logrado subirse a uno de los muchos buses que han ido saliendo durante todo el sábado. Y hoy Pedro Sánchez ha enviado una carta a la Unión Europea mostrando preocupación y molestia ante la reacción que han tenido varias capitales de Europa ante la crisis migratoria en Ceuta. El presidente del Gobierno ha pedido una reunión urgente de los ministros del Interior que finalmente, como les hemos contado al principio del informativo, será el próximo martes por videoconferencia. En esa misiva, Sánchez se ha referido especialmente, o se refiere especialmente al gobierno ultra de la italiana Meloni, que anunció ayer la suspensión del espacio Schengen de libre circulación con España, algo que no puede hacer ningún país de la Unión Europea, para después rebajar la medida a controles exhaustivos a ciudadanos no europeos que provinieran de nuestro país. El ministro Marlaska ha calificado esta decisión de egoísta e incluso Nico ha dicho que han actuado de mala fe.
Sí, el ministro del Interior ha sido muy contundente cuando se refería a las declaraciones de Meloni y de otros dirigentes de la Unión Europea, que el ministro pues ha sido claro diciendo que le sorprendida la ignorancia a la hora de hablar del espacio Schengen. Ha vuelto a recordar que Ceuta y Melilla no son espacio Schengen y que nadie puede salir de este territorio sin tener documentación en regla. Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del Gobierno solicite ese Consejo Extraordinario JAI. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque Ceuta no forma parte de Schengen. Marlaska, que ha defendido la política migratoria del gobierno cuando se le ha preguntado directamente por las alusiones de Donald Trump. También es llamativo que se unan los ultra supremacistas israelíes, Donald Trump, Meloni, todos cuestionando la política migratoria de España frente a sus países vecinos. Llamativo, Almudena, como último detalle, para que veas la pasarela de racistas en la que se ha convertido la frontera de Ceuta y algunas de sus calles. Hoy ha venido uno de los portavoces del UKIP, del partido racista del británico, con guardaespaldas, con cámara, a hacerse vídeo. Nos ha interpelado para decir que venía a documentar la invasión y que esa invasión no iba a llegar al Reino Unido, cuando le hemos explicado que era imposible porque nadie puede cruzar el estrecho. Él ha dicho que le daba igual, que le iba a hablar de invasión igualmente. Nico, gracias. Descansa. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y la presidenta de Italia, un apunte más, Giorgia Meloni, ha enviado otra carta a Bruselas este sábado, una carta que han firmado 22 países más para que refuercen las fronteras exteriores. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha remarcado también esta misma mañana la necesidad de aumentar la seguridad en las zonas fronterizas. Durante todo el día la ciudad de Ceuta ha estado a medio gas. Todavía no ha recuperado la normalidad total. Miguel Ángel Mendoza. A esta hora debía escucharse en el Real de la Feria los sonidos de los cacharritos, de los puestos de comida o de las casetas. Sin embargo, prácticamente no resta ninguna atracción. Algún que otro puesto que esperará, como nos han dicho, hasta el martes para marcharse. Los restaurantes han perdido reservas, mientras los establecimientos habían dado semivacaciones a sus empleados por las 2 jornadas de cierre consecutivos sin saber si se iba a producir un cambio. El sábado ha supuesto la recuperación de cierta normalidad. Los migrantes se concentran en algunas barriadas. Todavía, además, se les ve también por el centro comprando comida y bebida, con el ejército intentando reconducirlos a la frontera. La policía y la ambulancia no para de pasar de un lado para otro. Y además los menores son atendidos por la ciudad con los recursos que tienen, al menos como primera acogida. Ya se comienzan a afiliar, aunque el caos existente impide ofrecer una cifra ni siquiera aproximada. Y el otro punto de atención lo hemos tenido y lo tenemos en Melilla, donde la frontera se ha abierto de manera intermitente durante todo el día, una reapertura gradual que ha coincidido además con la operación Paso del Estrecho. Toñi Ramos. La salida hacia Marruecos se sigue realizando de forma gradual, pero ahora en un solo carril, es decir, de 1 en 1 y no de 20 en 20 como ocurría a lo largo de todo el día. Eso debido a un pequeño intento de entrada por la zona de Barrios Chino que rápidamente ha sido controlado. En datos han quedado atrapados 800 vehículos, unas 3.500 personas. Ahora ha llegado otro buque procedente de la península con unos 130 coches pertenecientes también a la operación Paso del Estrecho. Más datos. Unas 179 personas, según la delegación del Gobierno, habrían entrado en los Altos del jueves y la noche del viernes. Y el Partido Popular está aprovechando esta crisis migratoria para cargar duramente contra Pedro Sánchez y contra el Ejecutivo. Hoy Núñez Feijóo, el líder de los populares, ha estado en Ceuta hablando de ocupación y acusando al Gobierno de saber, ha dicho, lo que iba a pasar a comienzos de esta semana. El discurso de Feijóo es ya muy similar a los mensajes racistas y antiinmigración que lanza la ultraderecha de Vox. Adriana Jordán, buenas noches. Buenas noches. Núñez Feijóo culpaba al Ejecutivo de la crisis en Ceuta, les acusaba de un triple fracaso en la política migratoria, en la de seguridad y en la exterior. Además, el líder del PP ha culpado al Gobierno de tener información para anticiparse a la crisis y no hacerlo. Es una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español. Tampoco es algo imprevisible.
se conocía esta amenaza. El presidente popular buscaba en Ceuta una imagen de gestor, arropado por las alabanzas del presidente de la ciudad autónoma, ponía a Ceuta y a Melilla como sus prioridades si llega al gobierno y señalaba que está en contacto con los líderes de la Unión Europea. Acusaba al Ejecutivo de dar una imagen de enorme vergüenza internacional. En lugar de alimentar choques diplomáticos con nuestros socios europeos, lo que tendría que hacer el gobierno es reforzar nuestras fronteras con la misma determinación y recursos que hacen los socios europeos. Sobre Marruecos, el presidente del PP señalaba que la relación no había sido recíproca y pedía al gobierno más contundencia y determinación. La medida de Italia de aumentar los controles, se lo hemos contado hace unos minutos, a ciudadanos no europeos ha sido protagonista en la prensa del país con editoriales muy duros hacia España, eso sí, en los medios más conservadores o de derechas. Corresponsal en Roma, John Solés, buenas noches. Buenas noches, Almudena. Pues mira, los grandes periódicos, por ejemplo, el Corriere de Milán ha titulado hoy una crisis europea. La República, 5 columnas. Europa se detiene en Ceuta e incluye un apartado sobre 4 grandes mentiras del gobierno italiano en relación con la crisis. Italia suspende el Tratado de Schengen para ocultar los datos desastrosos del gobierno de Meloni, afirma Il Fatto Quotidiano. A partir de ahí, el resto de titulares son pura exageración o partidistas. Italia blinda sus fronteras, asegura la Estampa de Turín. Basta, Italia cierra fronteras, escribe Il Giornale de Milán. Querían infiltrarnos inmigrantes. Pedro Sánchez, hijo de puta. Así empieza el artículo de portada del diario Libero. Es el apocalipsis de Sánchez, según el Século de Italia. La invasión de Europa, según l'Opinione. ¿Ceuta es Europa?, se pregunta el Reformista. Meloni da la espalda a España, destaca el periódico La Notizia. En fin, toda la derecha italiana, pues fascistas y conservadores, parecen coincidir en el juicio expresado por el senador Borghi, portavoz de la derechista Liga. Questo Sánchez, objetivamente, es un pazzo. Este Sánchez, ha dicho en televisión, objetivamente está loco, toma decisiones muy peligrosas. Pericolosísimo. En resumen, la crisis de Ceuta estaba prácticamente resuelta antes de que se secara la tinta de unas portadas de periódicos italianos que ya proclamaban el apocalipsis de Sánchez. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Hora 25, con Almudena Lopesino. Bueno, y decíamos al comienzo del informativo que hay 800 desalojados en 2 municipios de Cáceres por culpa de un camión que ha ardido esta tarde, y en Ávila se ha reactivado uno de los focos del fuego de esta última semana, ha sido en el Valle del Tietar. Ahora nos vamos a plantear una pregunta: ¿se puede educar frente al fuego? Y es que la prevención es algo fundamental, no solo en cuanto a mantener limpios los montes y a que la administración local y nacional dignifique el trabajo de los bomberos forestales. Más allá de esto, dar a conocer a la población nociones básicas en caso de una emergencia como la que hemos vivido estos días atrás puede ayudar a salvar vidas. Nos lo va a contar Pablo Seguí.
Los expertos señalan la necesidad de un cambio cultural profundo ante una situación que se agrava cada año. Olga Rada es ingeniera de montes del Foro de Prevención de Incendios Forestales. Igual que los japoneses llevan adaptándose más de 100 años a convivir con riesgos sísmicos, nosotros tenemos que adaptarnos a convivir con un problema estructural de incendios forestales muy grave. Una idea en la que también coincide el bombero forestal de Extremadura, José Javier Calvo. Hay que explicar a la gente que hay que autoprotegerse. Necesitamos una política de autoprotección masiva para esas infraestructuras que están en el medio natural. También hemos hablado con Silvestre Bezunegui, es el alcalde de Legarda, un pueblo navarro que sufrió un grave incendio en el verano de 2022. Desde entonces sus casas y vecinos están preparados. Lo que hicimos fue formar al vecindario. Les dimos 3 fechas en distintos horarios y les enseñamos dónde están las bocas de riego, dónde está el material de incendios, cómo se montan las mangueras, que se repartió en todas las casas, en las que viene paso a paso, como si fuese el montaje de un mueble. Silvestre se ofrece a aconsejar a cualquier ayuntamiento en cómo puede y debe autoprotegerse. Y en Santander, concentración para condenar el asesinato machista de una mujer de 27 años. El asesino, un hombre de 39 y pareja de la víctima, está ya detenido después de que confesase el crimen. En lo que llevamos de año son ya 33 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Hanna Sánchez. El hombre de 39 años detenido por presuntamente asesinar a su pareja en Santander el pasado viernes pasará a disposición judicial el lunes. Así lo ha informado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. Según la información remitida, fue el detenido quien llamó a la policía después de atacar a su pareja de 27 años en su piso, momento en el que confesó haber sido el autor de los hechos. Los sanitarios a su llegada solo pudieron confirmar la muerte de la mujer. Según el delegado del Gobierno, no constaban denuncias previas ni la mujer estaba en el sistema de protección Biogen. El homicidio, de confirmarse, sería el segundo asesinato machista que registra Cantabria este año, ascendiendo así a las 33 mujeres víctimas mortales en España a manos de sus parejas o exparejas. De momento, la Policía Nacional sigue investigando las causas del suceso. Y en Barcelona, ingresado en prisión sin fianza el hombre que mató de 11 puñaladas a su mujer, Chelsea Rodríguez. La jueza le imputa un presunto delito de homicidio después de que presuntamente apuñalara a la mujer de 34 años delante de sus 2 hijos de 8 y 4 años. Además del ingreso en prisión, el juzgado ha decretado la prohibición de comunicarse o acercarse tanto a los menores como a los padres de la víctima. La magistrada también considera especialmente relevantes los testimonios de varias amigas de la mujer que aseguran que sufría malos tratos desde hacía años y que nunca denunció por miedo a que la matara o hiciera daño a sus hijos. Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista, es gratuito y no deja rastro en la factura. Hay que borrar la llamada, eso sí, del registro telefónico. De la crónica internacional, Rusia ha lanzado un ataque masivo con misiles contra la capital de Ucrania, contra Kiev. Al menos 9 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas. Esto después de que esta semana el presidente Zelensky se reuniese en la Casa Blanca con Donald Trump. Saray González. A través de su cuenta oficial de X, Zelensky ha anunciado que Rusia habría lanzado 185 drones y 35 misiles contra distintos puntos de Kiev. El presidente de Ucrania asegura que los bombardeos alcanzaron 7 distritos de la capital y han causado graves daños en casi una veintena de edificios residenciales. El balance es de 9 muertos y una treintena de heridos, entre ellos 4 niños. Además, Zelensky ha vuelto a reclamar más sistemas antiaéreos y lamenta que solo hayan podido interceptar uno de los misiles balísticos lanzados por Rusia. Los ataques también han alcanzado la embajada de Lituania. Su presidente, Gitanas Nausėda, ha querido recordar que Ucrania no solo está defendiendo a su pueblo, sino también la seguridad de toda Europa. Precisamente esta semana, durante su visita a la Casa Blanca, Zelensky aprovechó su encuentro con Donald Trump para reclamar un nuevo paquete de ayuda militar y un endurecimiento de las sanciones contra Putin. Y en Gaza, Hamás ha rechazado entregar las armas, tal y como anunció Donald Trump, hasta que Israel abandone totalmente la franja. Los israelíes han matado hoy sábado a 7 palestinos en varios bombardeos y son ya más de 1.000 los gazatíes asesinados por Netanyahu desde la mal llamada tregua firmada el pasado mes de octubre. Sera Fernández. Hamás y Yihad Islámica han condicionado la entrega de armas anunciada por Trump al cese de los ataques de Israel sobre Gaza y a la retirada del ejército de las zonas ocupadas. El anuncio se produce tras una reunión en El Cairo donde representantes de ambas organizaciones han asegurado que el desarme todavía está lejos de materializarse y depende del cese de las hostilidades israelíes. Hamás ha condenado además la escalada de la ofensiva en Gaza y las operaciones de los colonos en Cisjordania,
así como las violaciones contra presos palestinos. Los ataques sobre la Franja de Gaza han dejado 7 muertos y 76 heridos en las últimas 24 horas y un total de 1.222 fallecidos desde el alto el fuego del 11 de octubre. Y en Venezuela, un apunte más. Hoy han empezado las negociaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición. No participará la opositora María Corina Machado y las reuniones serán mediadas por Estados Unidos. Por cierto, que Donald Trump ha compartido este sábado en su red social Truth una imagen del mapa estadounidense en el que aparece Venezuela como el estado número 51. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo dupla de la 11, Super 11 y triplex de la 11 de hoy, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Hora 25, con Almudena Lopesino. Y atención a esta propuesta cultural que les hacemos si están en Madrid el mes de agosto y sobre todo si han nacido en los 80 o 90. Les proponemos un auténtico viaje en el tiempo con la exposición Yo fui a EGB. La muestra solo es apta para nostálgicos que recordarán objetos, sonidos e incluso los olores de su infancia. Beatriz Carmona. Un espinete, un kiosco con olor a petacetas o una clase sacada de 1982. Son algunas de las cosas que los visitantes encuentran en la exposición. 1, 2, 3, lo de la Ruperta, todas esas cosas yo las tenía. Los 6 discos que hay ahí, los 6 los tengo, me he quedado loco. Comedor que acabo de ver, que era exactamente igual que el que tenía mi madre. Un poquito de nuestra infancia, de que se jugaba en la calle. Yo fui a la EGB es un viaje al pasado para los niños de los 70, 80 y 90 y surge de un proyecto en redes sociales. Jorge Díaz es uno de los comisarios de la exposición. De ahí mucha gente pues nos pedía que poder ver eso en físico, ¿no? De alguna manera sumergirte en ello. Las réplicas de las casas son tan fieles que los visitantes señalan como ET lo hacía hacia su hogar. ET telefonó mi casa. La exposición estará en el Centro de Cultura Contemporánea de Condeluque hasta finales de agosto, esperando a quien vaya con su vajilla de Duralex y sus cintas de cassette. Y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo de los que hacen afición. Me iré arrastrando a casa con la sonrisa fuera. Pues así nos vamos despidiendo. Sigue la información en cadenaser.com y durante la madrugada en los boletines horarios. Pasen una feliz noche. Hasta mañana. Algo me dice que voy a pasármelo bien. Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos. Nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, Belén estará. Hora 25, con Almudena Lopesino.